Me llamo Tania, tengo 31 años, y hace unos días me enteré que mi ex, el hombre que me engañó, me destrozó emocional y económicamente, se va a casar. Y lo peor es que se casa con la mujer con la que me traicionó. No sé si lo que siento es rabia, tristeza o simplemente esa sensación de que la vida te está mostrando un mal chiste, pero todo esto me removió recuerdos que juré haber enterrado. Cuando conocí a Matías tenía 24 años. Era de esos tipos que parecen tenerlo todo bajo control, siempre bien vestido, sonrisa encantadora, hablaba con seguridad, hacía chistes justos, tenía esa manera de mirarte que te hace sentir como si fueras la única persona en el mundo. Lo conocí en el cumpleaños de una amiga de mi hermana, y desde esa noche no dejamos de hablar. A las 2 semanas ya me estaba llevando flores al trabajo, escribiéndome mensajes cursis y diciéndome que yo era lo mejor que le había pasado. Y yo, caí redonda. No venía de una buena etapa, había terminado una relación tóxica, estaba viviendo sola por primera vez, con un trabajo que no me gustaba demasiado. Y él llegó en ese momento exacto en el que una se siente vulnerable pero también esperanzada. Al principio todo fue perfecto. Nos reíamos de cualquier cosa, cocinábamos juntos, hacíamos viajes cortos los fines de semana. Mis amigas decían que se me notaba más feliz, y mi mamá estaba encantada con él. Este chico sí que te cuida, Tania, me decía. Se nota que te adora. Y sí, me adoraba, o al menos me hacía creer eso. Con el tiempo empezó a mostrar otro lado. Pequeñas cosas, nada que una pueda identificar como bandera roja al principio. Se ponía molesto si salía con mis amigas. Si subía una foto a Instagram y no lo etiquetaba, me preguntaba por qué no me mencionaste. Si me demoraba en contestar un mensaje, ya me llamaba 3 veces seguidas. Todo lo disfrazaba de preocupación. Es que me da miedo perderte, me decía. Y yo, tonta, lo tomaba como algo romántico. A los 8 meses de estar juntos, me propuso mudarnos. Así vamos a estar más cerca, no tener que despedirnos cada noche, me dijo. Yo dudé un poco, pero él insistió tanto, y hasta habló con mis padres. Mi papá, siempre más desconfiado, me miró con cara seria. Tania, vos hace lo que sientas, pero asegúrate de que si las cosas no salen bien, no quedes desprotegida. Y yo, como todas las hijas que creen saber más que el padre, le respondí que no tenía de qué preocuparse. Nos mudamos juntos. Él se encargó de todo, el contrato del alquiler, los servicios, la mudanza. Yo puse dinero, claro, casi la mitad de mis ahorros. Era mi ilusión. Pensé que ese sería el comienzo de algo sólido. Pero a los pocos meses empezó a cambiar. Se volvió más irritable, más controlador. Si llegaba tarde del trabajo, me preguntaba con quién estaba. Si no quería tener sexo, se ofendía. Empezó a revisar mi celular, a cuestionarme amistades. Todo bajo el disfraz del te amo tanto que me da miedo perderte. Una noche, después de una discusión por algo ridículo, yo no había lavado unos platos, me gritó. No sé para qué hago todo esto si vos no valorás nada. Y tiró un vaso contra la pared. Se rompió en 1000 pedazos. Me quedé paralizada. No era miedo exactamente, era más bien una mezcla de desconcierto y tristeza. Al día siguiente me pidió perdón llorando, diciendo que estaba estresado, que tenía problemas en el trabajo, que yo era su refugio. Le creí. Siempre le creía. Pasaron 2 años así, con altibajos, promesas, reconciliaciones. Cada vez que yo pensaba en irme, él encontraba la forma de convencerme. Hasta que apareció ella. Nunca la vi venir. Literalmente. Era una compañera de su trabajo. Una tal Clara, que yo conocía solo de nombre. Me hablaba de ella a veces. Pobre, está pasando por una separación. Le hace bien charlar conmigo, decía con total naturalidad. Yo confiaba, o más bien me esforzaba por hacerlo, porque admitir mis sospechas era aceptar que todo lo que había apostado era un error. Un día, estaba cocinando y el celular de él vibró. No suelo revisar teléfonos, pero algo me impulsó. Tomé el suyo. En la pantalla aparecía un mensaje. Te extraño. No paro de pensar en la otra noche. El nombre, Clara. Sentí como si me tiraran un balde de agua helada. Me quedé quieta.
No lloré. No grité. Solo esperé a que llegara. Cuando entró, le mostré el teléfono sin decir una palabra. ¿Qué es esto?, pregunté, con la voz temblando. Él palideció. Se sentó en el sillón y se quedó callado. Luego, como si lo tuviera ensayado, dijo: No es lo que parece. Lo típico. Le pedí que me dijera la verdad, y después de horas de discutir, terminó admitiendo que había estado confundido, que con Clara pasó una vez, que fue un error. Yo lloré tanto esa noche que me quedé sin voz. Al día siguiente, él se fue a dormir al sillón. Pasaron días sin hablarnos. Mis amigas, cuando se enteraron, me dijeron que lo echara. No hay nada que pensar, Tania. Si te engañó una vez, lo va a hacer otra. Me decía Sophie, mi mejor amiga. Pero yo no podía. No sé si era amor, miedo o dependencia, pero no podía. Y ahí empezó mi autodestrucción. Intenté perdonarlo. Y él lo usó. Empezó a ser más frío, a salir por trabajo cada vez más. Si lo cuestionaba, me decía que no podía vivir atada a mi inseguridad. Al poco tiempo supe, por un compañero mío de la oficina, que lo había visto en un restaurante con ella. Fui hasta allá. No sé qué esperaba encontrar, pero sí sé lo que encontré, a él, sonriendo, tomándole la mano a Clara. No hice una escena. Me quedé parada unos segundos, observándolos. Luego me di la vuelta y me fui. Esa noche junté mis cosas. Cuando él volvió, me encontró empacando. Intentó frenarme, lloró, me pidió perdón, me prometió que iba a cambiar. Pero esta vez no le creí. Me fui al departamento de mis padres. Tenía el corazón hecho trizas. No comía, no dormía, no quería hablar con nadie. Mi mamá lloraba conmigo, mi papá se enojaba en silencio. Te lo advertí, Tania. Te lo dije, fue lo único que dijo al principio. Después, cuando me vio tan mal, se sentó en mi cama una noche y me dijo algo que me quedó grabado. Nadie merece verte así. Ningún amor debería destruirte de esta forma. Pasaron semanas y yo intentaba recomponerme. Hasta que me enteré de algo más. Matías había puesto el contrato del departamento a su nombre. Los servicios, la garantía, todo. Yo había aportado más de la mitad del dinero para la mudanza y los muebles, pero en papeles, todo figuraba como suyo. Y cuando quise recuperar mis cosas, me dijo que ya no estaban, que había vendido varios muebles porque eran de los dos. Fue la primera vez que lo odié. No solo me engañó, también me robó. Tuve que pedir ayuda a mi hermana para mudarme de nuevo. Me endeudé con la tarjeta para pagar un lugar pequeño y empezar otra vez. Durante meses tuve ataques de ansiedad, me costaba salir de la cama. Mis amigas me acompañaban lo que podían. Sophie venía todas las noches con helado y películas. Vamos, Tani, no podés dejar que ese imbécil te gane, me decía. Pero yo ya me sentía perdida. La familia de él, que antes me adoraba, me borró. Su mamá me mandó un mensaje un día diciendo: Lamento mucho todo, pero Matías necesita paz. No lo busques más. Como si yo fuera la loca. Como si yo lo hubiera destruido a él. Pasaron 2 años. Logré estabilizarme. Conseguí un buen trabajo, volví a estudiar, me fui recomponiendo de a poco. Ya no hablaba de él. Hasta la semana pasada. Estaba en una cafetería con una compañera del trabajo. Ella hojeaba una revista de eventos sociales y de repente me dice: Che, ¿no es tu ex este? Le quité la revista. Ahí estaba. Foto grande. Él, con Clara, sonriendo, anunciando su compromiso. Boda en marzo, decía el título. Sentí como si me apuñalaran. Mi compañera se dio cuenta y me preguntó si quería que tirara la revista, pero yo no podía dejar de mirarla. Él estaba perfecto. Feliz. Como si nunca hubiera pasado nada. Y ella también. Nadie sabía que esa relación había empezado mientras él seguía conmigo. Esa noche, cuando llegué a casa, lloré como hacía años no lloraba. Llamé a Sophie. Sophie, ¿se casa?, le dije entre sollozos.
Hubo un silencio largo del otro lado. ¿Con la misma? Preguntó al fin. Sí. ¿Con Clara? Hija de puta, susurró. Me juró que no iba a hacerme sentir mal por eso, pero me dijo algo que se me quedó en la cabeza. No podés dejar que el tipo que te destruyó viva tranquilo mientras vos todavía estás reconstruyéndote. Y esa frase se me clavó. No porque quiera venganza por venganza, sino porque siento que nadie sabe lo que ese tipo me hizo. La gente lo ve como el chico encantador, trabajador, que encontró el amor verdadero. Pero no saben la otra parte, la mujer que dejó tirada, endeudada, destruida. En los días siguientes empecé a ver su nombre aparecer por todos lados, gente compartiendo la noticia en redes, amigos en común felicitándolos. Hasta su mamá publicó: «Qué alegría verte cumplir tus sueños, hijo. Te mereces todo lo bueno del mundo». ¿Todo lo bueno del mundo? Yo también me lo merecía. Y él me lo quitó todo. Empecé a tener esa sensación rara de que la vida me estaba empujando a algo. No sé cómo explicarlo, pero fue como si todo lo que había intentado enterrar empezara a salir a la superficie. Y lo peor, nadie de los que hoy lo rodean sabe lo que hizo. Ni ella, probablemente. Me cuesta dormir desde entonces. No dejo de pensar en cómo él se pasea tranquilo mientras yo tuve que reconstruirme desde cero. Mis padres, cuando se enteraron de la noticia, reaccionaron diferente. Mi mamá solo suspiró y dijo: «El karma existe, hija». Mi papá, en cambio, fue más directo. «Si vas a hacer algo, pénsalo bien. Que te sirva a vos, no a él». Pero no puedo evitar sentir la necesidad de hacer que pague, aunque sea simbólicamente. No quiero arruinar una boda por despecho, no es eso. Quiero que la verdad se sepa. Que se sepa quién es realmente Matías. Y sé que tengo cómo hacerlo. Porque todavía guardo mensajes, fotos, correos, documentos. Cosas que prueban todo. Cosas que él pensó que había borrado. Todavía no sé cómo ni cuándo, pero siento que algo se está gestando. Y no lo hago solo por mí. Lo hago por todas las veces que tuve que explicarle a mi familia por qué lloraba sin razón, por las noches en que mi hermana me cubrió con una manta porque yo no podía ni moverme, por los años que perdí creyendo que el amor era aguantar. La venganza, si llega, no será gritando ni destruyendo. Será con calma, con estrategia, y con una sonrisa tan tranquila como la que él tiene ahora en esas fotos. Porque si algo aprendí de todo esto es que el silencio también puede ser un arma. Y a veces la justicia no se grita, se ejecuta en silencio. Y esta vez, la historia no va a terminar con él ganando. Los días siguientes al descubrir que Matías se casaba fueron un torbellino. No podía concentrarme en el trabajo. Todo me irritaba. Escuchaba la palabra boda en cualquier contexto y me hervía la sangre. Mis compañeras de oficina empezaron a notar que algo pasaba. Una de ellas, Julieta, me preguntó si me sentía bien. Le dije que sí, que solo estaba cansada. Mentira. No dormía más de 3 horas seguidas. Mi cabeza no paraba de dar vueltas a la misma idea: él vive feliz, tranquilo, y yo me tragué todo el daño en silencio. Una noche, Sophie vino a casa con 2 botellas de vino y esa mirada que solo las amigas de toda la vida pueden tener cuando te van a decir algo que no querés escuchar. Mira, Tani, empezó mientras servía el vino. Vos podés hacer 2 cosas, seguir llorando o hacer algo con esto. ¿Qué querés que haga? ¿Que me aparezca en la iglesia y le grite que es un mentiroso? No, respondió, con calma. Pero podés contar la verdad. ¿A quién? A quien tenga que saberla. Me quedé pensando. Yo tenía todo: capturas, correos, pruebas de cómo me manipuló, incluso facturas de los muebles que él vendió sin mi permiso. Durante años me dio miedo usarlas, como si hacerlo fuera darme por vencida. Pero ahora era distinto. Esa misma noche busqué la carpeta donde tenía guardado todo. La había escondido en una caja vieja de zapatos. La abrí y sentí un escalofrío. Estaban ahí, los mensajes, las fotos, incluso una conversación con su madre en la que ella me decía que no arruinara la reputación de su hijo. Era como volver a abrir una herida que todavía sangraba, pero esta vez no me dolía igual, me daba fuerza.
Llamé a Sophie y le dije. Voy a hacerlo. ¿Hacer qué? No sé todavía. Pero algo voy a hacer. Al día siguiente hablé con mi hermana Carla, la más sensata de la familia. Ella siempre fue la voz racional, la que nunca se deja llevar por la emoción. Le conté todo, desde la noticia de la boda hasta mis pensamientos de venganza simbólica. Ella me escuchó en silencio y después dijo. Yo no te voy a juzgar. Pero asegúrate de que lo que hagas te deje en paz, no más vacía. Sus palabras me quedaron dando vueltas. No quería que esto me consumiera, quería cerrarlo. Así que empecé a planear, no una venganza impulsiva, sino una revelación controlada. Primero, averigüé los detalles de la boda. No fue difícil. En un par de búsquedas en redes encontré todo, fecha, lugar, hasta el catering. Tenían una página web con su historia de amor. Y ahí casi me atraganto. Nos conocimos hace 5 años en la empresa, y desde el primer momento supimos que estábamos destinados el uno para el otro. 5 años. ¿5? Eso significaba que cuando él empezó con ella, todavía estaba conmigo. Lo escribían con orgullo, como si fuera una historia romántica. Le mandé el enlace a Sophie y me respondió. ¿5 años? No tienen vergüenza. Esto hay que hacerlo público. Pero no era tan simple. Si publicaba algo abiertamente, podía meterme en líos legales. Yo no quería problemas, quería justicia. Así que decidí hacerlo a mi manera. Empecé por lo más inocente, hablar. Le conté todo a Julieta, mi compañera de trabajo. Ella no podía creerlo. ¿Estás diciendo que el tipo que te dejó así se va a casar con la mina con la que te cagó? Dijo casi gritando. ¿Exacto? No, esto no se puede quedar así. Ella fue la que me dio la idea. Me dijo que una prima suya trabajaba en una agencia de eventos y que justo estaban organizando una boda en ese mismo salón. Puedo averiguar si es la misma, me dijo. Y sí. Era esa. Todo coincidía, la fecha, los nombres, el lugar. Fue un golpe de suerte, o de destino, no sé. Julieta me consiguió información de la lista de invitados, incluso la empresa de fotografía. No lo podía creer. El universo me estaba poniendo todas las piezas enfrente. Esa noche me quedé hasta tarde escribiendo. Redacté una carta, no una amenaza ni un insulto, sino un texto que contaba lo que realmente había pasado. Empezaba así. No escribo esto por despecho, sino porque no quiero que otra mujer viva engañada como yo. Si estás leyendo esto, probablemente estés a punto de casarte con un hombre que no es quien dice ser. La idea me hacía temblar. No sabía si la iba a mandar o no, pero escribirla fue liberador. Los días siguientes fueron un desfile de emociones. Mi mamá, cuando se enteró de que estaba pensando en hacer algo, me pidió que tuviera cuidado. No te rebajes, hija. Si ese hombre va a pagar, que sea con la vida misma. No ensucies tus manos. Pero mi padre, en cambio, fue más directo. A veces, mostrar la verdad no es venganza, es justicia. Y esa frase me terminó de convencer. Con Sophie y Julieta armamos un pequeño plan de contención. Ellas serían las únicas que sabrían todo lo que hacía. Yo me ocuparía de recopilar las pruebas más claras y preparar todo sin dejar rastros. Durante una semana entera me dediqué a revisar archivos viejos. Encontré correos donde él hablaba de proyectos en común mientras ya salía con Clara. Encontré transferencias, fotos de viajes que me juró que eran de trabajo, mensajes con doble sentido que había intentado borrar. Todo eso lo imprimí, lo guardé en una carpeta nueva, y le puse un título, Lo que realmente pasó. Julieta me dijo. Podrías dejarla donde alguien de su entorno la vea. O incluso mandarla anónimamente a ella. Sí, pero no quiero que parezca una ex resentida. Entonces hacelo elegante, me guiñó un ojo. El golpe más fuerte es el que se da con calma. Mientras tanto, su vida seguía exhibiéndose en redes. Fotos de anillos, de cenas, de amor verdadero. Cada publicación era una puñalada, pero también un recordatorio de por qué debía hacerlo. Una tarde, mi hermana me acompañó a caminar. Le conté cómo pensaba hacerlo.
No voy a interrumpir la boda ni nada así. Pero alguien tiene que saber quién es él. ¿Y si ella ya lo sabe y le da igual? Preguntó Carla. Entonces, al menos, quiero tener la certeza de que no me quede callada. Esa frase se convirtió en mi mantra, no quedarme callada. Una semana después, recibí un mensaje inesperado. Era de Lucas, un viejo amigo de Matías que había perdido contacto conmigo después de la separación. Decía: Tania, sé que esto es raro, pero necesito contarte algo. No sé si te interesa, pero Matías habló de vos hace poco. Le respondí que me contara. Me dijo que lo había visto en una despedida de soltero y que, entre tragos, Matías comentó algo como: a Tania la tuve que dejar, era un peso muerto. Pero al final todo salió bien. Sentí náuseas. No solo no se arrepentía, sino que hablaba de mí como si yo hubiera sido un error en su currículum. Esa misma noche terminé de escribir la carta. La firmé con mis iniciales, nada más. Y con ayuda de Julieta, conseguimos la dirección del estudio de fotografía que iba a cubrir la boda. Ella conocía a una asistente. El plan era sencillo, incluir un sobre entre los materiales que iban al evento, sin que nadie lo notara. No iba a estar firmado con mi nombre. Solo la verdad, los hechos, las fechas. Dejaría que hablara por sí sola. Pero mientras todo eso pasaba, algo empezó a moverse dentro de mí. No era solo enojo. Era una sensación rara de poder, de control. Durante años, él tuvo el poder. Me manipuló, me usó, me robó la voz. Y ahora era yo quien decidía qué iba a pasar. Sophie, que siempre fue la más impulsiva, me mandó un mensaje la noche anterior al envío del sobre. ¿Estás segura? Porque después no hay vuelta atrás. Le respondí. Nunca la hubo. Él me quitó mi vida una vez. Esto es solo recuperarla. El día que el sobre salió del correo sentí una mezcla de adrenalina y miedo. No sabía si llegaría a ella, si alguien lo leería, si se enterarían antes de la boda. Pero esa noche dormí mejor que en mucho tiempo. Mi mamá me preparó el desayuno al día siguiente y me miró sin preguntar nada. Solo me dijo: te veo más tranquila. Lo estoy, mamá. Por primera vez, lo estoy. Pasaron los días. Nada. Silencio total. Hasta que, una tarde, me llegó un mensaje de un número desconocido. Decía: ¿podemos hablar? Soy Clara. Se me heló la sangre. No entendía cómo había conseguido mi número. Dudé en responder. Sophie me dijo que la bloqueara, que no me metiera más en eso. Pero algo dentro de mí necesitaba saber. Respondí: sí. ¿Qué quieres hablar? Sobre Matías. Necesito entender algo. Nos encontramos en una cafetería discreta, lejos de todo. Cuando llegó, la reconocí enseguida. Era exactamente como la recordaba en las fotos, elegante, sonriente, de esas mujeres que parecen tener todo resuelto. Pero no sonreía. Se sentó frente a mí y, sin rodeos, dijo: leí lo que me mandaste. Y si todo eso es verdad, me estoy por casar con un monstruo. No supe qué decir. No me sentí triunfante. Me sentí cansada. Le expliqué todo, cómo empezó, cómo me manipuló, cómo me dejó endeudada. Ella escuchaba en silencio, con los ojos vidriosos. Al final, dijo en voz baja: siempre sospeché que algo no cerraba. Pero él me convencía de que vos estabas loca. Me reí, amarga. Sí, eso hace bien. Te destruye y después te hace quedar como la loca. Nos quedamos un rato calladas. Antes de irse, me dijo algo que todavía me resuena. Gracias. No sé qué voy a hacer, pero necesitaba saber la verdad. Esa noche lloré otra vez. Pero fue distinto. No era dolor, era alivio. A la mañana siguiente, recibí otro mensaje. Era de Lucas, el amigo de Matías. No sé qué hiciste, pero el casamiento se suspendió. No tengo detalles, pero se armó lío. Me quedé mirando la pantalla sin saber si reír o llorar. No sentí venganza.
Sentí justicia. Mis amigas me abrazaron, mis padres me dijeron que estaban orgullosos. Mi papá me repitió su frase de siempre. A veces, la verdad tarda, pero llega. Pasaron semanas desde entonces. No supe más de Clara ni de Matías. Solo supe, por comentarios sueltos, que él había perdido varios contratos en el trabajo, que su reputación no estaba en su mejor momento. No me alegré. Solo sentí que el equilibrio volvía. Ahora estoy en paz. No porque lo haya destruido, sino porque recuperé algo que él me había robado, mi voz. Y si algo aprendí de todo esto es que no hay peor castigo para un mentiroso que su propia verdad. Pasaron varios meses desde que supe que la boda se había cancelado. La noticia corrió en el círculo de amigos y conocidos, aunque nadie sabía bien qué había pasado. Algunos decían que Clara se había arrepentido a último momento, otros que Matías tuvo un problema personal. Nadie imaginaba la verdad completa, y yo, tampoco tenía ganas de explicarla. Al principio me sentía rara. No sabía si estaba bien sentir alivio, orgullo, o simplemente nada. Era una mezcla de todo. Mis amigas me decían que por fin podía cerrar el ciclo. Mi papá, con su serenidad habitual, me repitió una frase que ahora entiendo mejor. La venganza sirve solo si te devuelve la paz, no si te deja atada a lo mismo. Y sí, tenía razón. Durante años, mi historia con Matías fue una cadena invisible que me retenía. Ahora, por primera vez, sentía que podía moverme sin que me doliera el pecho. Empecé terapia. No porque me sintiera rota, sino porque quería entenderme. La psicóloga, Laura, fue directa a la primera sesión. No viniste a olvidar, viniste a entender por qué aguantaste tanto. Y tenía razón. Durante esas charlas empecé a recordar cosas que había bloqueado, cómo él me hacía sentir que sin él yo no podía nada, cómo me culpaba por sus errores, cómo me aisló de mis amigos. Era un proceso doloroso, pero necesario. Hablarlo en voz alta me hacía ver lo pequeña que me había vuelto estando con él. Mientras tanto, reconstruía mi vida paso a paso. Retomé un curso que había abandonado, empecé a salir más con mis amigas, y hasta me animé a viajar sola por primera vez. Fui a Mendoza, una escapada de 3 días, y ahí me descubrí distinta. Ya no miraba atrás con bronca, sino con distancia. Sophie me decía entre risas. Te juro, Tania, estás irreconocible. Ahora sos la versión upgradeada de vos misma. Y Julieta agregaba. La venganza fue el cierre, pero esto es tu renacimiento. Pero como toda historia que parece cerrada, la vida siempre se guarda un último giro. Un sábado a la tarde, mientras acomodaba papeles viejos, sonó mi celular. Un número desconocido. No atendí. A los minutos, un mensaje. Tania, soy Matías. Solo quiero hablar. Por favor. Sentí un escalofrío. Estuve varios minutos mirando la pantalla. Mi primera reacción fue bloquearlo, pero no lo hice. No por curiosidad, sino porque necesitaba escucharlo decirlo. Necesitaba confirmar que el tipo que me destruyó seguía siendo el mismo o que, al menos, se daba cuenta. Le respondí con una sola palabra. ¿Qué querés? Pasaron unos segundos y llegó otro mensaje. Sé que fuiste vos. Quiero entender por qué lo hiciste. Me reí con amargura. ¿Por qué lo hice? ¡Qué ironía! Le escribí. Porque merecías que alguien te mostrara lo que hiciste. No te arruiné la vida, solo te devolví la verdad. Me pidió verme. Dijo que necesitaba hablar, cara a cara. Dudé. No por miedo, sino por cierre. Así que acepté, con una sola condición, que fuera en un lugar público. Nos encontramos en una cafetería del centro. Cuando lo vi entrar, fue como mirar a un desconocido. Ya no era el tipo que yo había amado ni el que me rompió. Era un hombre derrotado. O al menos eso parecía. Se sentó, pidió un café, y me miró en silencio. Nunca pensé que llegarías tan lejos, dijo al fin. ¿Lejos? Le respondí, sin perder la calma. Decir la verdad no es llegar lejos. ¿Arruinaste mi vida, Tania? No, lo interrumpí. Vos la arruinaste solo.
Yo solo dejé de cubrir tus mentiras. Se quedó callado. Después bajó la mirada. Clara me dejó el día antes de la boda. Dijo que no podía casarse conmigo sabiendo todo eso. Perdí trabajo, amigos, todo. Y aún así, no te escucho pedir perdón. Levantó la vista, con una mezcla de rencor y cansancio. No sé si pedirte perdón o agradecerte. ¿Agradecerme? Porque al final, vos fuiste la única que me mostró lo que soy. Hubo un silencio largo. Yo no sabía si lo decía en serio o si era una forma más de manipular. Pero esa vez ya no me importaba. Me levanté y le dije. No necesitas agradecerme. Solo asegúrate de no destruir a nadie más. Y me fui. No lloré. No temblé. No miré atrás. Esa fue la última vez que lo vi. Después de eso, la vida siguió. Meses más tarde, recibí un mensaje de Clara. Solo decía. Estoy rehaciendo mi vida. Gracias por avisarme a tiempo. Lo leí y sonreí. No éramos amigas, pero me alegraba saber que ella también se había salvado de él. Mi familia notó el cambio. Carla me dijo una tarde. Volviste a reírte como antes. Te juro que pensé que no ibas a poder. Y papá, con su humor seco, agregó. Si el karma tuviera nombre, se llamaría Tania. Nos reímos los tres. Un año después, conocí a alguien. Nada de príncipes azules ni amores de película. Era alguien normal, tranquilo, que no me hacía sentir que tenía que probar mi valor todo el tiempo. No lo busqué, simplemente pasó. Y esa fue la señal más clara de que había sanado, cuando ya no necesitas una historia para olvidarte de otra. A veces, cuando hablo con Sophie, nos reímos recordando todo. Ella me dice. ¿Te das cuenta de que tu vida parece un hilo viral de Reddit? Y yo le contesto. Sí, pero por suerte ya no soy el personaje trágico. Hace poco encontré la vieja carpeta de pruebas. Por un momento dudé si tirarla o guardarla. La abrí y leí una de las capturas. Ya no sentí dolor, ni rabia. Solo indiferencia. Y eso, supe, era el verdadero final. La metí en una bolsa y la llevé al contenedor. Verla caer y desaparecer fue como respirar aire nuevo. Caminé de vuelta a casa, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente libre. Libre del pasado, del rencor, de él. Esa noche escribí en mi diario. La venganza me devolvió la voz, pero el perdón, el mío, hacia mí misma, me devolvió la paz. Y con eso cerré el último capítulo. Ya no necesitaba que él sufriera, ni que el mundo supiera. Mi historia ya no era sobre él. Era sobre mí. Si te gustó, deja tu like y suscríbete para más historias.